Dios bendiga a toda la amada iglesia de Jesucristo y a todos los amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente. Nuevamente les doy la cordial bienvenida a nuestro canal, el canal de Misión Almas, tu canal. La que te habla, tu hermana Marta Cecilia Reusch, te pide un favor muy enorme. Quédate hasta el final. Quédate porque traigo hoy una palabra poderosa que viene directamente de la boca de Dios, que viene del libro, el manual de la vida, la Biblia. Así que te pido un favor, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Comparte y dale like. Es muy importante compartir la palabra del Señor porque no va a retornar vacía. Un día lo hicieron conmigo y un día lo hicieron quizás con muchos de los que están allá de aquel lado, y ustedes escucharon esa gran invitación, la invitación de la salvación, que la encontramos solamente a través de nuestro amado Jesucristo, el mismo Dios encarnado en forma de hombre, pero 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Así que Él partió la historia en dos. Esa es la gran noticia que debemos compartir, que en Él hay vida y vida abundante, que todo el peso de los pecados de la humanidad y de mis pecados y tus pecados cayeron sobre Él. Así que Él pagó ese precio alto, haciéndose maldito para que tú y yo fuéramos libres. La palabra del Señor debe ser compartida para que corra, corre, corra, porque no va a regresar vacía. Va a ser el efecto por el cual ha sido enviada. Así que mis amados hermanos y amados amigos que están allí, quiero recordar de la anterior enseñanza que fue la parte 6A y 6B. Hoy vamos a estar con la enseñanza número 7 y lo que hemos venido hablando en todo este tiempo es sobre la humanidad caída sin Cristo Jesús. ¿Y cuál es la diferencia del hombre sin Cristo, como lo fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que desobedecieron y cayeron en el pecado de desobediencia? Y de ahí se desencadenó toda la maldición del pecado para la humanidad, que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, y lo hizo bueno para que sojuzgara la tierra, para que se procreara, para que la labrara y para que fuera eterno. Pero el hombre desobedeció y ahí se cayó todo el plan divino que Dios tenía para con nosotros. Pero hay una gran oportunidad, y esa es la que en este día nuevamente yo te voy a presentar: a mi Cristo, a nuestro Cristo eterno, porque en Él está la salvación. Él nos redimió en esa cruz del Calvario, derramando la última gota de sangre, y salió agua de su costado. Ese Cristo maravilloso y eterno que no abrió su boca y fue como cordero al matadero. Así que hablaba yo de la relación que hay entre Abraham, su hijo Caín, que se desencadenó en él una gran maldición, y Jesucristo, que es el que hace la diferencia. Así que vamos a entrar en materia con la enseñanza número 7. Y pues yo decía de que Caín está en la mitad, ¿verdad? Adán, Caín, Cristo. Tres hombres que definitivamente se marca una diferencia tremenda. Nuestros primeros padres cayeron por ser seducidos por la desobediencia, y pues tienen un hijo, un primogénito que se llama Caín. Y este Caín, en él hubo mucho pecado, ¿verdad? El pecado encarnado en ese hijo, porque ya se había desbaratado el plan de Dios, se había caído todo ese plan divino tan precioso que el Señor tenía con nosotros los humanos. Así que ese pecado encarnado en él hizo que él matara a su hermano Abel, ¿verdad? Y que fue una sangre inocente, porque su hermano no le había hecho nada, simplemente sintió celos de su hermano porque su hermano le dio una ofrenda de lo más gordo que él tenía, ¿verdad? Él era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Pues Caín llevó una ofrenda al Señor, cualquier cosa,
pero Abel le dio de lo más gordo, le dio una ofrenda preciosa al Señor. Así que el Señor vio con desagrado la ofrenda de Caín y con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué ofrenda le vamos a llevar hoy al Señor? ¿Qué ofrenda? Vamos a ser obedientes, escuchando la palabra del Señor y poniéndola por obra. Así que Caín se llenó de celos y mató a su hermano, y ahí se desencadena toda esta maldición en él. Pero en Jesucristo encontramos de que hay una redención de esa maldición y de esos pecados. Él llevó nuestros pecados, como ya te lo mencioné, ¿verdad?, a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Así que voy a hacer un recuento también de la última parte. Ya al final estábamos hablando de los profetas Jeremías y Jonás, como Jeremías, por esa descendencia caída y de maldición y de pecado del hombre, como le falló también al Señor. Estaba hablando yo de que todos los patriarcas, de que todos los profetas, que todos los reyes como seres humanos fallaron al Señor, así como hemos fallado todos, pero en Cristo hay salvación. Hablaba yo del profeta Jeremías y el profeta Jonás, de su terquedad, ¿verdad?, de cómo le reclamaron a Dios, ¿verdad? Se atrevieron a reclamarle a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Jeremías, que era el profeta llorón, así se le llama en la Biblia, Dios lo escogió y amaba de corazón, ¿verdad?, de todos los mandatos que el Señor le daba. Él quería cumplirlos al pie de la letra, cabal, y no fallarle a Dios, pero nadie le hacía caso. Lo tenían por menosprecio, no le hacían caso, como que él era loco, y hubo mucho castigo de los reyes de Judá para Jeremías. Fue tirado en la cinterna, fue al calabozo, fue metido al cepo, castigado, vituperado, ignorado, burlado, etc. Y pues, como siempre lo hemos visto en todo el despliegue del Antiguo Testamento, como Dios se compadecía por su amada Israel, por su pueblo escogido, su remanente, ¿verdad? Y entonces esto provocó en estos profetas, tanto en Jeremías como en Jonás, que se cuestionaran y le dijeran a Dios. Ellos se cuestionaban y decían, bueno, pero yo te amo, pero yo cumplo tu palabra, la tengo en mi corazón, y por qué tú con toda esta gente desobedientes te retratas y los perdonas, les das oportunidades, porque así es nuestro Dios, así es Él, grande, poderoso, lento para la ira y abundante en misericordia. Cuando somos obedientes vamos a encontrar la buena protección de Él y la buena bendición de nuestro Dios Padre. Pero si desobedecemos, también la mano implacable de Él se va a ver. Así que Jonás no era la diferencia, también le quiso discutir a Dios que por qué perdonó al pueblo de Nínive, siendo de que era un pueblo también con mucha perversidad, con mucha desobediencia, pero se retrató y hasta el rey se levantó, se vistió de cilicio y sometió al pueblo, a todas las personas, desde el más pequeño hasta el más anciano, los animales, que ayunaran, que hicieran cilicio. Entonces él no entendía esto. Después de que había un mandato al cual fue encomendado Jonás, de que Nínive iba a ser destruida en 40 días, el Señor se retrata cuando ve la obediencia. Si ve ese Dios grande y poderoso, tan bueno y maravilloso, que cuando obedecemos tiene cosas muy lindas y retribuciones muy preciosas para un pueblo que es obediente. Así que en este día yo te recomiendo que pongamos mucha atención. Nos recomendamos ser obedientes al Señor y poner mucha atención a su palabra y ponerla por obra. El profeta lloró, ¿verdad?, que también se airaba mucho por la desobediencia del pueblo y por su corazón lleno de maldad ante Dios. Él le reclama al Señor y él dice que él ha probado su corazón. Esto lo compartimos la vez pasada,
¿verdad? Que los arrebate como a ovejas para el degolladero y que los señale para el día de la matanza. Y de verdad que la mano de Jehová es fuerte. Lo podemos ver en todo el despliegue del pueblo de Israel. Aquí en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor dice, también podemos mirar aquí como el Señor dice en el capítulo 15 de Jeremías y el versículo 1 y 2 dice así, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así el versículo 1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. El 2, y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, cautiverio. ¿Sí ven? Él premia la obediencia, pero la desobediencia también la castiga. Aquí dice que ni aunque Moisés y Samuel se le pusieran delante de él, ¿verdad? No estaría su voluntad con ese pueblo desobediente. O sea, está hablando con el pueblo de Judá, del cual el mismo Jeremías le está diciendo que es un pueblo malo, perverso, que no lo escucha y que él se duele de él. Aquí vemos, ahí en el capítulo 12, en el versículo 15, dice también, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver a cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. O sea que Judá fue desterrada, ¿verdad? Fue enviada a Babilonia por todo su pecado, por todo su castigo. Estuvo en esa cautividad en Babilonia esos 70 años, porque los reyes eran desobedientes, Ezequías, Odesías y todos ellos desobedientes a las profecías que Jeremías les decía. Él se molestaba y se dolía mucho por eso y lloraba y gemía por el pueblo. Entonces Jeremías, el profeta, lloró, el profeta que amaba con todo el corazón la palabra, la profecía del Señor y que quería lo mejor con el pueblo, también se airó y también se airó y le reclamó a Dios. Él le dijo aquí en el capítulo 15, en el mismo capítulo 15, que leímos el versículo 1 y 2, él le dice aquí el Señor en el versículo 17, algo compartí yo de este capítulo la vez pasada. Compartí el versículo 15, el 16, el 19. Entonces dice el 17 así, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. O sea, estaba molesto de ver que Dios se arrepentía de castigar a Judá y que le prometía, ¿verdad?, de ser devuelta a su tierra y bueno, todas las bendiciones de la obediencia. Y le dice, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Él de verdad se dolía mucho por el pecado del pueblo, por la burla, que no le escuchaban, lo tenían como cualquier cosa, indiferente. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Entonces ya sabemos lo que le contestó Jehová, que si él se convirtiere, él lo va a restaurar y que delante de él estará, que entresaque lo vil y que si entre sacar lo precioso de lo vil será como su boca. Y también dije que el Señor mismo lo ungió, puso, ¿verdad? El Señor puso su mano en la boca y lo ungió desde que él era un niño. Y acá estamos viendo que lo está reprendiendo, que saque lo precioso de lo vil y que su palabra será como la boca de Jehová, porque se enfureció Jeremías. Esa es la descendencia caída de nosotros los seres humanos, con altibajos, con debilidades, con desaciertos, con pecados, pero la diferencia la hace Cristo Jesús. Igual que Jonás le reclama al Señor, está muy furioso, se va debajo de la sombra, ¿verdad? Que el Señor mismo le provee la calabacera porque hacía mucho sol y con todo esto sigue enojado.
porque el Señor seca la calabacera y el Señor le dice que no, cómo no va a tener misericordia de esa calabacera, que va a tener misericordia de un pueblo que no sabe la mano derecha ni la mano izquierda, o sea, un pueblo que no tiene sabiduría, que su misericordia está sobre ellos. Así que ese es el repaso de la parte 6a y la parte 6b. Así que vamos entonces a entrar acá en materia en lo que es la parte 7. Vamos a hablar hoy, vamos a seguir hablando de esa humanidad caída, de nuestros patriarcas, reyes, profetas. Así que en este día le toca el turno a David, el rey de Israel. Aleluya. Hablamos de Abraham, también patriarca de la fe, ¿verdad? Que le creyó a Dios, de la herencia, de la promesa que Dios le dio de darle su hijo, su descendencia, que iba a ser como las estrellas, y el Señor se lo contó como justicia, pero vemos que en el siguiente capítulo ya está fallando y se dejó convencer por su mujer que era estéril, y se desesperó ella y le ofrece a la sierva, y pues ya ustedes saben lo que pasó también, que tiene relación con la sierva, y de ahí nace Ismael, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel está pagando esa consecuencia, y la estamos pagando todos, ¿verdad? Así que, porque fueron dos naciones que el Señor Dios Jehová bendijo a Ismael, así como bendijo a Isaac, el primogénito de Abraham y Sarai, la mujer estéril que tuvo su hijo ya en la ancianidad, con su viejito, con su Abraham, que también se rió al igual que ella, de la promesa que Dios les había dado. También hablamos un poco de Moisés, ¿verdad? El caudillo, el libertador, que el Señor lo llama en la palabra de vida, en la Biblia, ahí en Números capítulo 12, el versículo 3, el Señor lo llama como un hombre manso. Manso, vamos a leer este versículo en Número. Vamos a leerlo, Número 12 y 3, porque esto también me llama mucho la atención a mí. Como el Señor aquí, en el capítulo 12 de Números y el versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios lo llama hombre manso, y pues también hablamos de cómo él, el caudillo, el libertador, profeta Moisés, el que hablaba cara a cara con Dios, el que le traía las buenas nuevas al pueblo, el que subió por 40 días y hablaba con el Señor, se apartaba en intimidad con Dios, que Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo en las tablas, y como ese hombre, que dice aquí la palabra de Dios, que Dios lo vio, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, el Señor lo escogió. Sabemos también ya la historia, que eso ya se habló hace un tiempo atrás en el comienzo, cómo fue escogido Moisés, ¿verdad? Y también cómo él pecó de huir de Egipto por haber matado a ese siervo, a ese esclavo, por haber matado al hombre de los egipcios que estaba maltratando a su hermano hebreo, esclavo, estaban esclavos en Egipto, la tierra de Egipto. Entonces él se enfureció y lo hirió de muerte. El hombre murió y él huyó al desierto. Ahí ya él tenía 40 años, huye al desierto, y pues comienza la historia ahí. Conoce a Yetro, pastorea, está ahí 40 años, y es cuando el Señor lo llama, ¿verdad? En la zarza que se enciende cuando él está pastoreando las ovejas, y ahí comienza la historia del llamamiento de Moisés. Entonces, un hombre manso, que el Señor lo llama manso más que todos los hombres de la tierra, comete el pecado del homicidio,
¿verdad? Hiriendo a este hombre egipcio. Así que esa es la condición de nosotros los seres humanos. Sin Cristo, el ser humano no tiene salvación, no tiene escapatoria. Sin su Santo Espíritu estamos desprevenidos, estamos descubiertos a todas las acechanzas del maligno. Estamos en peligro continuo. En Cristo y su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, está la salvación. Así que, mis amados hermanos, hoy es día de salvación. Iglesia de Jesucristo, amigos y amigas, en Jesucristo está la salvación de la vida eterna. Por eso es muy importante compartir la palabra de salvación. Pues así como venimos hablando de estos patriarcas, ¿verdad? Nuestros primeros padres, escogidos por el Señor y por sus falencias que ellos tuvieron, por sus debilidades, también en ellos hubo reprensión y hubo castigo. La mano del Señor, de Jehová Dios, fuerte con el pueblo de Israel. Cuando ellos pecaban, venía juicio, porque era fue un pueblo muy desobediente, muy terco. Dios les daba todos los beneficios, las maravillas, los bendecía, los hizo cruzar el mar rojo, abrió el mar para que ellos pasaran en seco, se tragó a todo el ejército de Faraón, etcétera, todo lo que cuenta la Biblia, ¿verdad? Y aún así se apartaban de Dios, se alejaban de Dios, se apartaban de Dios, incrédulos, quejumbrosos, haciendo abominaciones delante de los ojos del Señor, etcétera, etcétera. Pues entonces aquí vamos a entrar en materia, como lo dije, con el rey David. Vamos a hablar un poco del rey David, dando forma a la palabra que el Señor nos tiene para hoy, que es con referente a David, cómo David cayó en esta gran abominación del pecado contra Jehová. El hombre que dice la palabra de Dios con un corazón contrito y humilde, cómo cayó también en desobediencia, en lujuria, en pecado. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a entrar en materia, ¿verdad? Aquí con la palabra, y vamos a hablar de otro personaje muy importante en la historia de la Biblia. Un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Y vamos a hablar de David, y para entrar en materia vamos a ir a el libro de Segunda de Samuel, y vamos a leer en el capítulo 11. Vamos a ir a Segunda de Samuel, y empezando a leer en el versículo 2 hasta el 13, 14, sí, hasta el 17. Vamos a leer hasta el 17. Leemos la palabra.